Pulso económico de jueves que, como siempre, pues comenzamos echando un vistazo a cómo le ha ido al IBEX 35. En el día de hoy, 0,37 de subidas, el índice general queda en 8.085,5, con los bancos a todo trapo. Ya ven, ahí tienen CaixaBank, el que más mejora hoy, 5,78 arriba. Sabadell, el segundo, 4,90, Bankinter, 4,40, y a esto le seguiría Santander, BBVA, etcétera, etcétera. Los que hoy se dejan lo peor en el recorrido bursátil. Repsol, la que más pierde, 4,05, Indra se deja 3,45 y hay una leve corrección después del subidón de ayer en Inditex, que pierde 1,58. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos clave de la tertulia económica que cada tarde mantenemos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bien, pues hoy tenemos que hablar de que la economía española se debilita, de que se asoma a la recesión, pero, oiga, esto es maravilloso. Se produce un cambio en la dirección del INE y los planteamientos del INE empiezan a ir en consonancia con los de Nadia Calviño. El INE ha revisado y ha mejorado en medio punto, que es una mejora desconocida en la historia de las revisiones, el alza del Producto Interior Bruto de España en el año 21. Bueno, luego lo analizaremos. Y hay una gresca política impresionante en torno al nuevo impuesto europeo a petroleras y gasistas, que es muy distinto a lo que se pretende hacer en España. A pesar de eso, el Gobierno ya anuncia que está dispuesto a suavizar los efectos y a encajar perfectamente en el modelo de lo que quiera Europa. Dice que lo van a adaptar. Algunos creen que es muy difícil adaptar, porque como recordarán, el impuesto gravamen, hay que decir gravamen, que no se puede decir impuesto, afectaba a la facturación de las energéticas, mientras que lo que propone Europa es, bueno, pues de los beneficios de las energéticas deducir una parte bastante gruesa, ya veremos en qué acaba lo de Europa también. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Álvaro Climent, asesor independiente, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Todo bien. Me gusta verle tan optimista. Don Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, todo muy bien. Y que llueva, la Virgen de la Prueba, ¿no? Que siga lloviendo, que falta nos hace. Vamos con la sesión de hoy. Parece que los bancos toman el relevo, que los bancos siguen con viento de popa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo han visto la sesión? Bueno, hoy los móviles los han salvado BBVA y Santander. No sé si tiene algo que ver la recomendación de Morgan Stanley, que luego comentaremos. Sí. Pero bueno, Inditex pues, perdió parte de lo que subió ayer, que fue el que aguantó el índice junto con los bancos. Pero sí es verdad que de alguna manera, bueno, pues los bancos tienen que ser un poco los que tiren ahora mismo del carro de la renta variable, vista la evolución y estimaciones de subidas de tipos de interés. Y luego comentaremos el tema del exceso de liquidez en el BCE, veremos a ver los arbitrajes que pueden hacer los bancos y el extra de margen que van a conseguir sin hacer nada. Es decir, realmente van a conseguir un extra de margen simplemente por la política del BCE de subir tipos y de mantener la estructura que tenían de tipos con el tema de los telitros. Esos sí son beneficios que caen del cielo. Esos son beneficios que caen del cielo por un cambio de política precisamente del Banco Central Europeo, lo cual a los bancos le viene muy bien. Profesor Higueras. Pues yo diría, por complementar un poco lo que dice Álvaro, jornada de indecisión, en las bolsas europeas también, ha llegado a sobrepasar los 8.100 pero luego ha bajado, se queda sin ni fu ni fa, gracias a que los bancos siguen empujando, aunque yo creo que el impulso ya se está agotando también, y también probablemente esa indecisión pues derivada de la expectativa de que la Reserva Federal suba un 1% más los tipos la semana que viene. Poco más que añadir. Bueno, vamos a la macro española. Hace un mes se produjo el relevo del que dirigía el Instituto Nacional de Estadística, después de que el Gobierno se las hiciera de todos los colores. Bueno, pues la nueva autoridad en el Instituto Nacional de Estadística empieza a dar resultados progubernamentales. Mientras hoy Calviño reconocía que la economía se ha debilitado y que, bueno, pues el consenso de analistas habla de que asoma la recesión, bueno, pues óigame, el Instituto Nacional de Estadística ha revisado los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto del año pasado, del año 2021. ¡Oh, sorpresa! Medio punto por encima de lo que antes se había estimado. Y eso sí que va más o menos en la sintonía de los datos de Nadia Calviño. Bastante sorprendente todo, ¿no? Bueno, yo creo que ya no nos sorprendemos de nada, pero
Es curioso porque el mensaje, como tú bien dices, parece que es progubernamental, pero si analizas un poco la bajada o la caída, la revisan a la baja en el 2020 y revisan el PIB del 2019 a la baja también. Con lo cual, si miras un poco la evolución hasta 2022, es decir, la recuperación es todavía peor de lo que inicialmente venían comentando. Es decir, no estamos precisamente en los datos de PIB de 2019, seguimos 3 puntos por debajo, 3,5 puntos de lo que tendríamos que estar en el PIB de 2019. Es decir, somos de los 3 países en los 27 de Europa que no hemos recuperado nuestro PIB. Luego, por más que maquillen los datos de 2021 y nos modifiquen los de 2020 y 2019, la tendencia del PIB, ya lo ha dicho Funcas. Es decir, Funcas ha puesto encima de la mesa claramente que el cuarto trimestre de este año crecemos un 0,1 y el primero nos vamos a negativo. Es decir, estamos en una recesión técnica sí o sí. Y a ver si no llega en diciembre en lugar de en marzo. Probablemente, ya veremos. probablemente. Vean esto de la prodigiosa rectificación del Instituto Nacional de Estadística con los datos. El Instituto Nacional de Estadística revisa al alza el crecimiento del PIB en 2021 hasta el 5,5%. Esto supone 4 décimas más respecto al dato adelantado por la Contabilidad Nacional Trimestral el pasado 31 de marzo. Se explica por la mayor aportación de la demanda interna y de un incremento del consumo de los hogares mayor al estimado anteriormente. Además, el INE revisa a la baja el crecimiento de la inversión desde el 6,8% al 5,9%. El consumo de los hogares se ha revisado al alza en 1,4 puntos hasta mostrar un crecimiento del 6%, mientras que el gasto público ha avanzado menos de lo estimado. Por su parte, el crecimiento del empleo, medido en puestos de trabajo a tiempo completo, se mantiene en el 6,6%, el mismo dato que la estimación de marzo. Tiempo completo que, por cierto, no alcanza ni el 60% del total. Profesor Higueras, ¿cómo interpreta usted esta rectificación? Bueno, el nombramiento del actual responsable del INE, pues una casualidad que tenga que ver con esto, ¿no? Pero es verdad que se certifica que los economistas son los que mejor predicen el pasado. Es decir, qué fácil es mover ficha en el pasado y, lógicamente, pues está muy bien. Ya sabemos lo que ha pasado, me lo tengo que creer, pero a mí lo que me importa es mañana. Me importa este año. Y además, como bien decía Álvaro, los datos que está diciendo de que en el 2019 en vez de 2,1 crecimos 2,0. En el 2020 hemos en vez del 10,8 un 11,3. Pero en el 2021 hemos mejorado y esto certifica la fuerte recuperación del consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no está viendo lo que te está cayendo ahora mismo. O sea, es que yo no entiendo este tipo de cosas. Claro, pero luego entramos en una dinámica nueva, que es la estadística vintage retro. Sí. Pues claro, vamos a ver, ¿qué país está rectificando los datos del 21 en septiembre, mediados del año siguiente? Pero oiga, ¿pero esto hasta dónde? ¿Qué? ¿Rectificaremos muchas más veces? Y a ver qué opina de Eurostat. A ver qué opina. Pero vamos, a este paso cerradísimo todo. Veo que van a analizar los datos de las arcas públicas del reinado de Isabel la Católica. Bueno, vamos con la bolsa. Los bancos, que siguen con subidas importantes y muchos pensábamos que ya se había descontado el efecto Banco Central Europeo, pero esto sigue dando de hablar, ¿no? Por lo menos. Bueno, si os leéis el speech de Luis de Guindos hoy, no tiene desperdicio. Cuéntelo. No tiene desperdicio. Es decir, ha puesto un panorama encima de la mesa desolador para todo tipo de activos. Es decir, ha puesto en entredicho la evolución de los bonos, ha puesto en entredicho la evolución de la renta variable, el sector inmobiliario, en el cual empieza a haber ya caídas de precios. No ha dicho burbuja, pero prácticamente ha dejado caer que los precios van a caer. La inflación va a ser persistente con riesgos todavía más al alza, con lo cual el Banco Central Europeo, según él, tiene que evidentemente mantener una política muy agresiva. O sea, se ha pasado de los palomos a los halcones. O sea, de repente ha hecho un giro absolutamente radical y la conclusión viene a ser subidas de tipo de interés muy por encima de lo que el mercado sigue descontando, aun a pesar de las subidas que hemos visto en los secundarios y que estamos viendo en el Euribor. Entonces, claro, cuando tienes un vicepresidente del Banco Central Europeo que te pone ese speech en Lisboa encima de la mesa todavía en septiembre, te tienes que empezar a amarrar los machos y pensar que, bueno, pues si las subidas de tipo de interés van a ser de 75 o 100 puntos básicos en la próxima subasta, que será lo probable, y tendremos adicionales de 50 en vez de 25, pues los bancos evidentemente tienen que empezar a despegar.
Es decir, el margen financiero de los bancos va a funcionar, las comisiones no las han bajado, las hipotecas van a acabar subiendo y evidentemente nos vamos a encontrar en una situación, por fin, para los bancos, después de 10 años de pasar las canutas, de tener una rentabilidad no todavía superior al coste de capital, pero se van a ir acercando poco a poco. Una cosa que ha puesto encima de la mesa que a mí me preocupa es cuando ha hablado de entidades financieras no bancarias, ha dicho que ahí puede estar la burbuja y el problema precisamente en moratorias y precisamente en morosidad. Con lo cual, a los bancos los dejas relativamente tranquilos porque tienen una base de capital más o menos estable, pero las entidades no financieras, los que están haciendo préstamos al consumo, precisamente, que tienen ya una morosidad del 6%, 7%, son los que ponen en el ojo de huracán. Con lo cual, cuidado con el mensaje de Guindos, que no tiene nada que ver con el de Christian Lane, ni tiene nada que ver con el de Christine Lagarde. Y a eso hay que añadirle los informes de JP Morgan y Morgan Stanley, Exacto, que están diciendo que el sector de la banca en Europa pues, tiene potencial de revalorización importante. Morgan Stanley dice que algunos bancos españoles, que precisamente van a ser los que más se revaloricen, podrían llegar hasta el 41%, y JP Morgan lo que está diciendo es que algunos van a pasar de entre el 25 al 59% de revalorización. No obstante, también advierten de lo que estabas comentando, de los nubarrones que vienen en el horizonte, que tienen que ver con esa morosidad y tanto crédito ICO y tanta cosa. Exacto. Que ya veremos. Pero bueno, yo creo que la banca está todavía suficientemente reforzada, pero que no tiremos las campanas al vuelo. Señor Crimen, ¿comparte lo de JP Morgan y Morgan Stanley? Hombre, a ver, 40% de revalorización. Los bancos se apuntan ahora todos al carro de la banca, ¿no? Lo cual es bueno tirar a la perdiz en la rama. Que es evidente que los bancos tienen que reducir el descuento que tienen sobre el precio de valor contable, sí, estoy de acuerdo. Bancos como Unicaja, CaixaBank ya lo hemos visto este año y Bankinter que lo están haciendo muy bien, se han quedado rezagados BBVA y Santander porque son más globales, no tienen enfoque doméstico, y el negocio de Unicaja, de Sabadell, de Bankinter y de CaixaBank se va a ver muy beneficiado precisamente por la subida de tipos. Pero es que además, y ya empalmo con el siguiente tema, es el Banco Central Europeo. Vamos a comentar que tiene 4,6 billones de liquidez los bancos europeos en el Banco Central Europeo depositados, pero eso se va a empezar a remunerar al 0,75 por el tipo de interés de facilidad de depósito. Pero es que los bancos tienen 2,6 billones de euros que han pedido a través de las subastas de los telitros. Y hay que recordar que les pagaban por poner ese dinero en las subastas un 1%, un -1 en este caso, es decir, lo cual recibían un 1% de esa rentabilidad. ¿Qué ocurre? Que los bancos, sin hacer nada, se van a llevar ese -1 más el 0,75 que les van a rentabilizar. Eso va directamente en vena al margen financiero de los bancos. Más, además, los tipos de interés que van a ir recibiendo de las hipotecas por el Euribor, más todo lo que es el coste del crédito. ¿Que se va a reducir? Sí. ¿Que va a haber menos crédito? Probablemente. Pero el que van a dar va a ser unos tipos muy superiores. Bueno, pues a mí, ¿saben lo que pasa? Que me llegan preguntas de los espectadores. Y los espectadores lo que dicen es, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de que remuneren los depósitos? Y en ese sentido pues hoy hay una noticia interesante. Un pequeño banco italiano que opera aquí, también en España, que se llama Mediolanum, ha abierto esa pelea y va a remunerar con un 2% TAE los depósitos de hasta 6 meses. Si ustedes tienen dinero y lo quieren llevar a ese o a otros bancos que van a llegar a hacer propuestas parecidas, está la cosa en un 2% por 6 meses de, bueno, pues de tener ahí el depósito invirtiendo para el banco, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Esto va a abrir, va a desatar una pelea por los depósitos? No parece, ¿no? Hombre, a ver, menos mal que por fin el billón de euros que tienen los hogares y familias en depósitos van a tener una remuneración después de muchos años sin ver un duro. Es más, les cobraban aquellos de más de 50.000 y 500.000 euros, especialmente a empresas, les cobraban por tener liquidez. Por fin vamos a ver una remuneración al ahorro. Dicho eso, las condiciones de Mediolanum, tienes que tener un fondo de pensiones, un fondo de inversión allí, tienes que tener la nómina, 2 recibos, bla, 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 bla. Bien. Pero vamos a ver, que hoy hemos visto una subasta de bonos a 10 años en España, del bono soberano sin riesgo, con una calificación de AAA al 2,5, que estaba al 0,40 hace un año. ¿Para qué vas a irte a un depósito pudiendo meterte en un fondo que invierta en bonos soberanos que van a irse del 2,5 al 3% en los próximos 6 meses? ¿Compre usted deuda soberana? Si es que ahora todos los inversores, la gran mayoría que están manejando su cartera después del desastre que han tenido el primer semestre, están buscando bonos a 2, 3, 5 años porque están en unas rentabilidades que están en torno del 1,40, 1,50, 1,60.
empiezan a tener ya una cierta rentabilidad que empieza a competir con la renta variable. Porque estamos hablando de activos en riesgo. La renta variable es un activo con riesgo. Y si estamos viendo las predicciones de los bancos de inversión en la renta variable, especialmente europea, no es que sea muy favorable. Oiga, en vez de irse con el depósito y mantenerlo en Mediolanum, vaya a ser un buen soberano. A ver, es que la estrategia es diferente. El Banco Mediolanum es un banco pequeño que quiere captar clientes y captar capital, y está haciendo la estrategia tradicional de cualquier banco que va dirigido a familias. Ese es el problema. Indudablemente la letra pequeña que tiene ese depósito pues tiene tela, porque hace falta además que tener una tía viviendo en Marte y además que los miércoles la luna esté en conjunción, muy complicado. Pero bueno, tienen un concepto de family banker que están haciendo una publicidad muy agresiva y muy intensiva. Bueno, eso está bien. Pero en relación a lo que hemos dicho antes, el exceso de liquidez, si es que precisamente el exceso de liquidez que hay de la banca lo que perjudica es a los ahorradores. Y lo que hace es retrasar en el tiempo que los grandes bancos, que tienen muchísima liquidez, estén dispuestos a remunerar a los ahorradores, y a lo mejor los pequeños que no tienen eso son los que empiezan por ahí. Pero de ahí a que empecemos a ver una guerra del pasivo, mucho me temo que queda tiempo, ¿eh? Vamos a hablar del impuesto europeo a las energéticas, de las diferencias que tiene con el gravamen del que habla el Gobierno aquí, que son muy importantes, pero a pesar de todo, pues el Gobierno dice que no se preocupe nadie, que lo van a adaptar y qué tal. Y aquí se suscita la duda de cómo acabará todo esto el Partido Popular, que en Europa está a favor del impuesto europeo y en España está en contra del gravamen. Pero bueno, claro, es que no son las mismas cosas. No hay más que buscarlo en Google y verás que no aparece en el mismo sitio. Es que son maestros y magos de las palabras. O sea, no es gravamen, pero al final el efecto es el mismo. Es decir, yo creo que al final entrarán por el aro de Europa, lógicamente, eso es evidente. Que hay que, vamos a decir, gravar los beneficios extraordinarios y no los ingresos, eso parece de sentido común. ¿Pero a qué llamamos beneficios extraordinarios? A aquellos que superan el 20% del beneficio medio de los 3 últimos años que han tenido los bancos. Vale, y a eso le pegamos un bocado. Bueno, bien, pero ya veremos por dónde termina todo esto, porque esto, el lobby que hace la banca en Europa, al final ya veremos cómo acaba. Pero lo que es cierto, aquí se trata de recaudar como sea. Y con el concepto de beneficio extraordinario, yo creo que el primero que tendría que estar en la fila para eso serían las arcas de los estados europeos, que son los que realmente están teniendo beneficios extraordinarios. Climen. Bueno, partiendo de la base de que el planteamiento que hacía España de penalizar los ingresos, en este caso margen financiero más comisiones de los bancos y de las energéticas, evidentemente no tiene ningún sentido. Es un gravamen, es un impuesto, llámalo como quieras, va a las arcas del Estado y luego ellos van a hacer con ese dinero lo que quieran. El planteamiento europeo es más legal, digamos, lo puede aceptar precisamente los servicios jurídicos, aunque aún así probablemente también apelarán a los tribunales para que esto no se aplique, pero no nos olvidemos que es una doble imposición. Es decir, las eléctricas y los bancos ya están pagando un impuesto por su generación de actividad y por su beneficio. Y luego además, estamos hablando de un 33%, de ese 20% de los últimos 2 años. Pero es que además, si tú oyes a Ursula von der Leyen diciendo que sigamos apostando por la energía renovable y hay que empezar a hacer una gran inversión en energía renovable y hay que seguir para no tener dependencia de Rusia ni de nada, ¿va usted a penalizar a las renovables y a las nucleares en las que producen electricidad sin gas? Las que tienen que invertir en esos proyectos y tienen que destinar inversiones monstruosas durante los próximos 10-15 años para que usted tenga esa transición energética renovable, ¿de verdad? ¿Que va usted a penalizar a las que realmente tienen que hacer esa inversión? Que se aclaren un poquito en materia energética, en materia impositiva, que sean un poquito más técnicos, que dejen ya a los políticos de meterse donde no se tienen que meter, porque es que se están metiendo un tiro en un pie. Pero ¿cómo vas a penalizar a las energéticas precisamente, que son las que tienen que ayudarte a ti en la transición? ¿Qué quiere? ¿140.000 millones vamos a sacar del sector? Mejor que le des a la maquinita, claro, mejor que le des a la maquinita de hacer billetes, porque bájale los impuestos a los vulnerables. Eso trae inseguridad jurídica y demandas a futuro por todos sitios. ¿Es que la vamos a pagar los de siempre. Un gran fondo va a invertir ahora en Europa en renovables o en energía con la que está cayendo políticamente hablando y con las decisiones que están tomando. Con burócratas Yo soy KKR y me voy a Estados Unidos, me voy a China, que en China probablemente tenga más seguridad jurídica y me traten mejor, me voy a cualquier otro país, pero no me voy a Europa. O sea, no tengo una seguridad que en los próximos 10-15 años mi inversión y la tasa interna de rentabilidad que voy a sacar por ella se garantice. Todo lo contrario.
Y además eso se podía haber adornado políticamente de manera que ni siquiera eso. Podían haber dicho, hay quien calcula que para desarrollar el hidrógeno verde se necesitan 300.000 millones de dólares. Bueno, pues oye, aquí en Europa 140.000 que se van a dedicar al hidrógeno verde. Porque está claro que las renovables de las que habla Ursula von der Leyen no nos están siendo lo útiles que pues algunos soñaban hace 10 años, ¿no? Pues ya está. Pero no, tampoco, ni siquiera eso, la verdad es que ni siquiera eso. Por cierto, hablábamos antes de exceso de liquidez, casi 4,6 billones, que se dice pronto. Eso el Banco Central Europeo ni pío, ¿no? No solamente ni pío, sino que si miramos los datos del Banco Central Europeo de julio y agosto, ese famoso mecanismo de compensación para los países del sur con respecto al norte y que no suben las primas de riesgo, siguen comprando deuda española, las reinversiones precisamente del PEP, que se están venciendo, en vez de comprar deuda del norte de Europa, con lo cual siguen inyectando liquidez en los bonos que emitimos en España. Es decir, el Banco Central Europeo, como ya ha hecho la FED, y como probablemente va a hacer el Banco de Canadá y como tendrá que hacer el Banco de Inglaterra, tienen que reducir el balance, sí o sí. Hasta que no reduzcamos la liquidez del sistema, la inflación va a seguir siendo a doble dígito. O reducimos ese exceso de liquidez, por más que los bancos ahora puedan ganar dinero hasta que cambie precisamente el marco que han puesto encima de la mesa, pero hay que reducirla inmediatamente. Es decir, ese exceso de liquidez es el que tiene una inflación del 10%. O sea, que no le den más vueltas. Pues tienen 1,5 billones de T-litros que vencen en el año 2023. Exacto. Veremos si no los continúa. Seguro. Bueno, alguna pincelada sobre algún nombre propio de la bolsa española que hoy se lo merecen. ACS, la constructora que preside Florentino Pérez, ha decidido comprar a uno de sus socios, Atlantis, el 14,4% de su participación en la constructora alemana Hochtief. ¿Cómo ven este movimiento? Bueno, me parece una operación bastante sorprendente. Es decir, que se salga Atlantia ahora mismo de Hochtief me llama la atención. Es decir, que invierta 600 millones en subir la participación al 70%, excluyendo la autocartera, pues evidentemente llama la atención. Si fuese... Suena que no había otro remedio, porque... No hay otro remedio o algo hay ahí que no encaja. Hay algo, sí. Es evidente que ACS y todas las constructoras están buscando negocio en el exterior y que efectivamente toda la cartera de obras que tienen en Australia y que tienen fuera de España está funcionando muy bien y les está aguantando los beneficios. Pero gastarte 600 millones con lo que está cayendo ahora mismo para sacar a Atlantia, ¿por qué Atlantia se marcha de Hochtief ahora y ACS aumenta la participación? Esa es la pregunta del millón que tendría que responder Florentino. Podría ser un problema regulatorio o un problema legal, alguna cosa. Algo raro tiene que haber porque no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a liquidar el día de hoy con una noticia que casi requiere de bola de cristal. ¿Qué va a pasar con el Euribor? Algunos piensan que después de llegar al 2,5 se va a paralizar el ascenso del Euribor de aquí a final de año. Va a depender de la inflación. Es decir, si la inflación es persistente, como ha dicho De Guindos hoy, que nadie espere que el Euribor se pare en el 2,5, el Euribor va a seguir subiendo sí o sí. Es decir, ya hemos visto la subida, el acelerón que ha metido el Euribor de principios de año de menos 0,5 a prácticamente un 2,12, ¿no? Es decir, igual que lo hemos visto en los bonos soberanos, pero me da la impresión de que con los mensajes de Guindos lo que está alimentando esto, además la burbuja, subida de tipos y las expectativas del Euribor recogen eso. Yo creo que puede llegar al 3%. Hace 2 meses todo el mundo auguraba que iba a terminar el año en el 1%. Ya estamos en el 2,2%. Va a llegar al 3%, casi seguro. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, vuestras opiniones y a ustedes también su interés desde sus hogares. Les invito a continuación a ver la redacción abierta con todo lo que tiene que ver con la política.